Si gusta, puede empezar. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces comenzamos. Bienvenidos de nuevo a este espacio. Vamos a hablar de la depresión. Es el tercer encuentro, de hecho, que estamos ocupándonos de este tema. Y bueno, quiero que quede como bien la distinción de que existe lo que es la tristeza, que es normativa, que es fluctuante, que cualquier persona puede estar experimentando, eso lo hemos definido ya. Y está el tema de la depresión, que es un tema más complejo, sí, que es un tema que va a afectar eh, los neurotransmisores del cerebro, es decir, que algo en la bioquímica del cerebro de la persona se va a ver afectado. Y aquí digamos, gran debate sí, clínico entre las diferentes posturas va a ser respecto del debate como, ¿no? ¿Qué fue primero, si el huevo o la gallina? ¿Sí? Es decir, hay posturas que van a decir que una persona va a sufrir depresión en tanto que la bioquímica cerebral no va a estar ajustada, ¿sí? Que el cerebro va a tener ese desajuste, va a estar segregando menos hormonas de las que debería de estar segregando, que son las hormonas de la felicidad, dopamina, eh, la, el- está la dopamina, está el hay varias que componen sí, este juego, digamos, bioquímico del cerebro. Y la otra postura, sí, va a decir, no, el hecho de que la persona no está segregando suficiente cantidad de neurotransmisores de las hormonas de la alegría, es debido a una cuestión emocional, ¿sí? O sea, la pregunta y la postura aquí va a ser, ¿qué es primero? Si lo primero es el desajuste neurológico o lo primero es el desajuste emocional que va a su vez a causar un desajuste en la bioquímica cerebral. Y entonces, a final de cuentas, eso también se va reflejado en el estilo de tratamiento que se le va a dar a un paciente. Es decir, cuando una persona va por una depresión con un psiquiatra, lo que va a ser recetar algún medicamento, ¿sí? Psiquiátrico para equilibrar ese desajuste que decíamos y que la persona, después de un tiempo de estar sometido al tratamiento, vaya teniendo una, em, un resultado o un cambio en la bioquímica cerebral. Y esa va a ser la vía, digamos, principal del tratamiento. Pues por otro lado, algunas de las posturas psicológicas van a manejar que el medicamento, si bien puede cambiar la bioquímica cerebral, no necesariamente va a tener un impacto a la larga en la vida de la persona, sino, es decir, al momento que la persona deje el medicamento, el estado depresivo en este caso volvería. ¿Por qué? Porque lo que hay que tratar en realidad es la parte eh, emocional, la dinámica de la persona, la postura y todo lo que va a estar eh, vamos a decir así, como va a estar, ¿sí? Generando el tema de la depresión. Entonces, en muchos casos, ¿sí? El combinar ambas cosas puede llegar a ser mucho más útil que, por ejemplo, el hecho de solamente tomar un medicamento. O sea, el medicamento sí puede ayudar, pero en tanto que la persona lo tome, ¿sí? Ahora, hay casos donde la psicología no va a ser suficiente. ¿Por qué? Ahora les explico. Primero hay que ver la postura psicológica, ¿sí? Es decir, la teoría. Hay dentro de la psicología, hay muchas teorías que tratan la depresión. Y para quienes ya me conocen un poco más, yo trabajo con el método psicoanalítico. El método psicoanalítico es un método que
se enfoca, para decirlo en pocas palabras, ¿sí?, en escuchar al paciente, la historia del paciente y es como ir desenvolviendo la historia de la persona y en base a ese ir contando la historia, bueno, se van encontrando como ciertas coordenadas de la vida de la persona y eso es lo que permite el trabajar. No es un tratamiento corto, ¿sí? A diferencia de, hay terapias, por ejemplo, que inclusive las promocionan como terapias breves, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis no es una terapia breve, puede llevar años, pero el hecho de que sea tan profundo, sí, que vaya tan a la historia de la vida de la persona, es lo que a la larga puede dar un resultado real que no se dé un retroceso, digamos, al final del tratamiento, porque nos vamos a abocar a que la persona realmente cambie algo en su posición, ¿sí?, psíquica en, frente a la vida, frente a lo que está pasando, a lo que le pasa, a lo que le agobia. Y en el caso de la depresión es todavía más complejo porque es un padecimiento que cuando la persona llega a buscar tratamiento ya está bastante enquistado, ¿sí? Y digamos que es todavía un poco más eh, largo, ¿sí?, de poder tratarlo, pero no es imposible. Ahora, si la persona se va por la vía del medicamento, decíamos, le puede ayudar, pero el tema es que los medicamentos muchas veces generan dependencia y si la persona no está combinando con una terapia, la que sea que elija, es probable que ese estado no necesariamente mejore, sino que la persona se vea envuelta todavía en una situación de más pesar, porque encima de todo el medicamento, sobre todo tratando la depresión, lo que va a hacer es que va a generar letargo, va a generar sueño, va a generar sintomatología donde la persona esté un poco más apagada, digámoslo así. Y si de por sí pensamos que la persona que está padeciendo depresión ya está de por sí bastante desactivada, entonces hay algunas personas que si solamente toman medicamento puede llegar a ser inclusive un poco más peligroso, digámoslo así. Em, entonces, antes de que sigamos avanzando, es bien importante que, esto lo digo como psicóloga, pero también basada en muchos rabinos que explican y que comentan que cuando una persona sabe que tiene una enfermedad, tiene que tratar esa enfermedad, ¿sí?, y tiene que hacerse cargo, tiene que ir y atenderse para que entonces su situación pueda realmente mejorar. Y esa es una también diferencia muy radical entre la postura del judaísmo y cualquier otra religión, ¿sí? Que muchas religiones inclusive te dicen, no, tú te vas a curar con esta religión, ¿sí? Tú simplemente tienes que profundizar, que estudiar y eso te va a curar. No, en el judaísmo se respeta y se manda el hecho de que una persona, si necesita un tratamiento específico de algo, ¿sí?, si necesita resolver algo, tiene que ir atender ese asunto sin abandonar su parte espiritual, sin dejar de lado la parte espiritual, pero cuando hay que atender, hay que hacerle caso, si no la persona puede caer en una situación mucho más difícil, ¿sí? Vamos a escuchar a Almadelia, adelante. ¿Me permite, por favor? Es que yo alcé la mano primero. Sí, perdón, sí, disculpe, Sí, adelante. sí, permítame. Es que la clase está dedicada para Citlali, hija de Ernesto, Teifeni, hija de Víctor, y para la elevación del alma de Shen Boshan, hija de Shen Kujia. Gracias. Gracias. Adelante, señora Alma, la escuchamos. Hola, hola a todas. Mora, ¿por qué? Bueno, una pregunta. Ustedes que trabajan el psicoanálisis y, bueno, la mente de las personas cuando están muy dañadas, ¿se podría tratar con hipnosis? Porque eso como que es muy rápido, muy tajante, ¿no? ¿Eso se podría hacer? Porque llegan a las... Mire, sí, mire, justamente el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud,
él en sus inicios trabajó con hipnosis y sus primeros casos por ahí de finales de 1800, él utiliza la hipnosis y a los pocos años, de hecho tiene textos donde él explica el método y todo lo que él hace, pero a los pocos años él termina abandonando la hipnosis porque él dice que en realidad funciona a manera de sugestión. O sea, sí va a funcionar, pero va a ser una cuestión de sugestión y que al final de cuentas la razón por la que lo va a abandonar en su práctica clínica es que él no va a ver resultados que la persona pueda realmente cambiar algo de raíz, ¿no? O sea, de momento, a ver, ¿por qué lo empieza a utilizar Freud? Porque en otro momento yo les llegué a contar que él en su inicio atendía pacientes con parálisis, es decir, que no podían caminar, que no podían mover algún miembro o algo, y que en el estudio que él hizo con Charcot, que era el otro neurólogo con el que trabajaba, empezaron a estudiar eran parálisis que podríamos decirlo hoy en día ya en un lenguaje más de la psicología moderna, ¿sí? Que era una cuestión, un síntoma psicológico, ¿no? O sea, que no había una afección en el miembro en el momento que hacían, hoy en día, sí, en ese momento no, pero digamos, se hace una radiología, se hacen estudios, se hace tomografía, se ve que no hay ninguna afección fisiológica pero que la persona tiene una pérdida de control, en este caso de un miembro, ¿sí? Entonces, cuando ellos lo aplican en la salpetría, con Charcot, en Francia, les decía yo, 1800, finales de 1800, se dan cuenta que funciona, pero que en realidad no ayuda a resolver el problema. Entonces, por cuestiones, vamos a decirlo así, éticas, Freud deja de utilizarlo porque dice, yo lo que quiero es que la persona haga un cambio real, ¿no? Encuentre la raíz de su problema y pueda realmente hacer un cambio significativo. Y el tema de la sugestión es un tema, vamos a decirlo así, también éticamente hablando, complicado, porque es como yo le hago creer al paciente algo, el paciente se lo cree y en base a eso funciona. Pero éticamente para un personal, digamos, que se dedica a hacer clínica, es algo súper problemático, o sea, en ese sentido no vendría a ser ético. Y es Ahora, la razón por una la que pregunta. deja de usar. Sí. ¿El subconsciente domina al consciente? Según la postura de Freud, él le llama inconsciente, después se maltradujo como subconsciente, pero vamos a decir, hay una frase que Freud usa, ¿no? Que dice que el amo de casa, como que el consciente no es dueño en su propia casa, refiriéndose no a que domina, pero sí que muchas de las cosas que nosotros hacemos como personas, como seres humanos, tienen una raíz inconsciente, o sea, no sabemos por qué las hacemos y pensamos que sabemos, pero cuando indagamos en nuestra historia personal, entonces ahí resulta que encontramos ¿no? La persona puede llegar a encontrar, explicar, en muchos casos tampoco llega a esa explicación, pero algo cambia. Entonces, sí, hay algo, digamos que del inconsciente de todos nosotros que nos ejerce a nivel eh, digamos, a nivel de conducta, de pensamientos, de acciones, cosas que tenemos que sí que están basadas en una cuestión inconsciente, ¿sí? Que para Perdone mi explicarlo también un poco ignorancia. más, es como lo inconsciente es algo de la historia de la persona, algún evento, situación, ¿no? Una manera en cómo la persona se ubica ante una situación y entonces eso queda como en ese registro, ¿no? De la persona. Mora, Mora, disculpe, pero si la hipnosis llega al subconsciente y Al- rompe, y lo rompe, entonces llega al consciente más consciente, ¿no? O no sé cómo explicarlo. y no, porque en realidad, o sea, no es que la hipnosis llega al inconsciente, o sea, decía yo, es un tema de sugestión, ¿sí? De hecho, en muchos poniendo el ejemplo, ¿no? En muchos grupos o en muchos, esto que le llaman sectas, ¿sí? Hay un tema de sugestión. Hay muchos grupos, no solamente el tema de la hipnosis, hay muchas situaciones donde la persona, si quiere después indagar un poco más de esto, ¿no? Pero el tema de la sugestión puede llegar a tener resultados,
pero no es un resultado de que realmente la persona, ¿no?, esté haciendo un cambio real. Ese es el punto. Entonces, es por eso Gracias, que Mora. al final se dejó de practicar. O sea, sigue existiendo. Hay gente que trabaja con la hipnosis. Hay un tema más también que es muy delicado, que cuando una persona, vamos a decirlo así, ¿no?, está como en la cuerda floja, en un tema emocional y llega a una de estas terapias que puede ser hipnosis o que puede ser de esos retiros de 2 días, de un fin de semana, de una semana, que se van a un bosque, que les dan cosas de retiros, ¿sí? Generalmente en esos retiros no va a haber un profesional, no va a haber un psicólogo, no va a haber alguien que va a saber. Entonces, el tema de abrir un conflicto, ¿sí?, de una persona. O sea, esta gente que dice, no, yo te hago regresiones, ¿no? Por ejemplo, hay un tema muy, muy delicado en el tema de eso, de las regresiones, de los retiros y de la hipnosis, que puesto que la persona no sabe manejar el proceso, sí que puede llevar a que la persona abra algo, abra una puerta, ¿sí? Tenga un recuerdo, vea una imagen, se visualice siendo pequeño en una situación específica, pero el tema es que si no se sabe cerrar eso, ¿sí?, la persona puede llegar inclusive a empezar a presentar un brote psicótico y de ahí ya no hay vuelta para atrás. En el momento que la persona tiene un brote psicótico, ya está, se queda en esa, eh, es una estructura, en la estructura psicótica. Entonces la persona ahí empieza a deteriorarse, hay toda una cuestión de la psicosis, ahora no voy a abrirlo, pero es muy delicado porque hay gente que justamente en los retiros y estas actividades que yo les decía puede llegar a encontrar una pieza importante, digamos, de su historia, pero al no manejarlo con el cuidado y la delicadeza que se requiere, la persona puede realmente quedar más afectada, ¿sí? Entonces, también en la terapia, por eso tenemos un encuadre, tenemos, ¿sí?, un proceso que se tiene que ir haciendo, ¿sí? Que no se puede en la primera sesión ya saltar con el paciente al agua y llegar al episodio más difícil de su vida, porque es algo que no es beneficioso, ¿no? Que justamente hay algo que quería decir respecto de esto, pero ahora lo vamos a hablar, que es el hecho de esa prisa que hoy en día tenemos, pero ahora lo comento. Adelante, Ana Galila, escuchamos. Gracias, Mora. Bueno, mi pregunta sería, ¿la ansiedad, la depresión se podría categorizar como enfermedad? La depresión, sí, sí está categorizada como una enfermedad, que justamente, ¿no? Otra distinción muy importante con lo que es el método psicoanalítico con el que yo trabajo, es que, vamos a decirlo así, que la depresión vendría siendo como un síntoma, es decir, como una fiebre, ¿sí? Cuando una persona tiene fiebre, la enfermedad no es la fiebre, la enfermedad es lo que está generando la fiebre. La fiebre es el síntoma, es lo que el cuerpo muestra, ¿sí? En ese sentido, para el psicoanálisis, el problema o la enfermedad no es la depresión, sino es lo que lleva a la persona, ¿sí?, a presentar, o más bien la depresión va a ser como la muestra de que hay un problema mayor debajo. Y entonces, por eso en psicoanálisis no vamos a abocarnos, no vamos a centrarnos en trabajar la depresión, sino que la depresión es la muestra de la problemática profunda, digámoslo así. Y obviamente desde la psiquiatría sí que la depresión es tratada como el problema en sí, porque yo les decía que en la psiquiatría lo que hacen es tratar el tema de equilibrar la bioquímica cerebral, porque están basados en la teoría de que, bueno, puesto que hay un desequilibrio y hay hormonas que no se segregan, ¿sí? Eh, entonces, por eso es que se va a generar, ¿no?, según esta postura. Bueno, eh, adelante, señora Alicia, la escuchamos. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches, Mora. Raonid, una pregunta. En el judaísmo se pueden hacer regresiones, o sea, si hay personas calificadas para hacer regresiones. No, yo no he escuchado que
que haya. Seguramente que, a ver, pueden ustedes llegar a encontrar alguien que diga rabino, judío, etcétera, pero no es una práctica, y a eso es a lo que yo me refiero, que hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que se está acreditando, ¿no? Colgándose del nombre de la Torá y queriendo tratar cuestiones emocionales, cuando en realidad, vamos a decirlo, o sea, yo les decía, los rabinos dicen, si tú tienes que ir al médico, vas al médico, si tienes que ir con un especialista, vas con el especialista te va a ayudar a resolver ese problema, ¿no? Así como cuando hay que someterse a una operación, a un tratamiento, o sea, una transfusión de sangre, todo lo que sea médicamente hablando, ¿sí? Es algo que hay que tratarse y hay que hacerlo con la persona que lo haga. Eh, Ahora, ¿cuál es la razón por la que, y eso es importante que les quede claro, ¿no? O sea, los rabinos finalmente, cuando una persona se forma como rabino, ¿sí? Lo que va a acreditarlo como rabino es que tiene conocimiento fundamental, básico y extendido de todo lo que es la Torá oral, la Torá escrita, ¿sí? Un rabino no se forma para tratar problemas matrimoniales, un rabino no se forma para tratar problemas de ansiedad, no se forma para tratar problemas de depresión ¿sí? Nada de esto. Me refiero, cuando una persona estudia para ser rabino y tiene el título de rabino, como lo que se va a formar, ya les dije, es la Torah. Ya de ahí, si la persona, el rabino en específico, tiene además una formación de algo más, entonces será algo extra. Pero que sepan que no es parte de la formación de un rabino, ¿sí? No es parte, no es un combo, no va junto. Conforme un rabino entra en una comunidad y entonces tiene que ayudar a las personas, ahí muchas veces sí que muchos toman esta iniciativa de estudiar cosas para tener herramientas para poder ayudar a la gente en otros aspectos más del día a día, ¿sí? Pero, y por lo tanto, o sea, pues un rabino no necesariamente va a tener las herramientas para ayudar a una persona a curarse, ni médicamente ni psicológicamente hablando, ¿sí? Entonces, lamentablemente mucha de la gente que a veces se promociona como que tiene herramientas y cosas así de curación, inclusive ni siquiera son rabinos, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso porque no solamente en el judaísmo, en muchos lugares, si ustedes pueden ver gente que se dedica a, hoy en día, ¿no? Y llama mucho la atención este tema de la sanación, ¿no? Y ya con que la gente use esta palabra como sanación, terapia, inducción y ese tipo de cosas, entonces la gente dice, ah, entonces esto me puede ayudar. Y digamos así, que lo más complejo es que mucha esa gente que se promociona como, ¿no? Que ayuda y sana y cura y este tipo de cosas, no es gente que haya estudiado seriamente. Por ahí hizo un curso de una vez a la semana durante 6 meses, lo cual por supuesto que no dota de herramientas para realmente ayudar a la gente. Pero el punto es que hay una necesidad muy grande, ¿sí? O sea, por un lado, en nuestro, vamos a decirlo así, esto es lo próximo que yo quería compartir con ustedes y al final dejo espacio para las participaciones para que podamos terminar la idea. Eh, en nuestra época, sí, Baruch Hashem, finales del siglo, o sea, el siglo XX y siglo XXI, la calidad de vida de las personas ha aumentado. El hecho de que se hayan desarrollado, por ejemplo, las vacunas, se ha desarrollado los antibióticos, vemos que se ha alargado la calidad de vida de las personas. Hoy en día una persona, sí, eso cambia de país en país, pero personas que pueden llegar lúcidas y sanas a los 90 años, lo cual es algo que es nuevo, digamos, del siglo pasado a este siglo, y que con esa longevidad también hemos ganado calidad de vida, es decir, el hecho de que la revolución industrial vino a quitar trabajos pesados para las personas y muchas personas están trabajando en trabajos que son
menos desgastantes, digamos así, si lo comparamos con hace 2, 3, 5 siglos, ¿sí? Que las personas realmente vivían vidas más cortas, más centradas en el trabajo, más esforzadas, vidas más simples, vidas más llenas de enfermedades. Hoy en día, el hecho de que es una ventaja, ¿no? Que hemos ganado en tema de salud, en tema de calidad de vida, en tema de comodidad, pero vemos que el malestar, ¿sí? El malestar emocional no es algo que haya bajado, sino todo lo contrario. Vemos que a partir de la pandemia el tema de la presión empezó a aumentar, el tema de la ansiedad también, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si tenemos vidas más cómodas, vidas donde inclusive la persona puede tener tiempo de esparcimiento, tiempo de, ¿sí? De poder invertir en diversión o tiempo inclusive para tiempo muerto, ¿sí? Que puede malgastar de la manera que quiera y que vemos que hoy en día lamentablemente la gran mayoría de la gente se va por el tema de usar ese tiempo en tecnología y pantallas. Entonces vemos que algo del malestar ¿sí? de nuestra época actual tiene una relación con el hecho del consumismo y del perfeccionismo que se nos vende. O sea, el hecho del consumismo es que siempre nos está vendiendo la idea de que algo puedes mejorar, ¿sí? Ya sea cada quien en el área que sea, acuérdense que el algoritmo se va a adaptar a lo que la persona consuma, pero no importa el algoritmo que cada persona tiene, ¿sí? La idea es que siempre se va a vender una idea falsa, ¿sí? De perfección, de mira, tienes que buscar estar más sano, tienes que buscar estar más delgado, ¿sí? Eh, meditar más y infinidad de cosas que la persona puede ocuparse en ello, pero que ese eslogan, ¿sí? De estar mejor, de ser mejor, a veces suele ser más dañino. ¿Por qué? Porque la gente se frustra. O sea, al comparar su vida con comparar la realidad de lo que ve alrededor, entonces eso va generando una frustración y una incapacidad de disfrutar. Y a la larga, cuando la persona no tiene capacidad de disfrutar en las cosas simples, ¿sí? En lo rutinario, fíjense, porque además el tema de las redes sociales es que todo el tiempo nos está vendiendo algo que no es rutinario. Es como todo el tiempo personas que están viajando, personas que están rompiendo récords, personas que están haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como, bueno, es algo que no, ¿sí? La persona no va a estar realmente conectada con su presente, con su situación, con su realidad, sino que va a estar todo el tiempo en busca de algo más, ¿sí? En esa sensación de placer momentánea. Entonces, eso es algo que en primeros términos puede causar todo el tiempo sensación de malestar, de ansiedad o ¿sí? De que la persona esté triste, pero con el tiempo, si a eso se le suma la historia de vida de una persona que tiene ya una historia difícil, una historia con una problemática, con una dinámica, con una infancia, ¿sí? Difícil, entonces eso muy probablemente puede llegar al final a ser como un caldo de cultivo, llamémoslo así, que la persona termine padeciendo de depresión, ¿sí? Entonces son muchos elementos los que van a estar en juego, pero que al final cada historia, cada persona, digamos, va a tener como sus propios ingredientes, ¿no? Puede que en una historia, por ejemplo, haya un tema de abandono, puede que en una historia haya un tema de una discapacidad, puede que otra historia tenga un elemento de un tipo de abuso y así sucesivamente. O sea, cada historia tiene sus propios ingredientes. No hay algo que podemos decir A, B, C y D igual a depresión. Eso es una farsa, es una mentira. Quien les venda eso en cuanto al tema de cualquier enfermedad del tema emocional, no, sino que cada historia, cada persona tiene sus propios componentes, sus propios elementos y que al final eso derivará
sí en una problemática, sí en un tema que podríamos llamarlo al final como depresión, pero, pero bueno, es algo muy particular, ¿sí? Entonces, eh, quiero ahora dar un paso más al tema de la cuestión espiritual, porque ¿qué pasa? Que muchas veces hay personas que buscan, ¿sí? Buscan refugiarse en una cuestión espiritual, llamémosle judaísmo, pero también llamémosle cristianismo, budismo, hinduismo, ¿sí? Hoy en día estas ramas que están saliendo, el tema de simplemente hacer yoga y hacer meditaciones, ¿sí? Que finalmente es una búsqueda espiritual, que la búsqueda espiritual tiene que ver sí con una necesidad del alma de la persona, pero también cuando la persona lo que está buscando es sanación a su vida por una problemática específica, ¿sí? Entonces, es algo con lo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la persona va a ser más propensa a que le engañen o a que le quieran vender algún algún método, ¿sí? Digámoslo así, algún método para que la persona pueda sanarse de esa problemática que trae, ¿sí? Y por la que llega a la espiritualidad. Y eso le puede generar a la persona terminar cayendo, ¿sí? En algún problema de estafa o de involucrarse emocionalmente, ¿no? Vamos a decirlo así, de quedar muy prendido, ¿sí? De un personaje y de esa manera, digamos, como va a ser como una especie de una pastilla, ¿sí? Una cuestión sanadora, como el hecho de que yo me adhiero a cierto personaje o a cierta persona o a cierto método, eso me va a dar calma y me va a hacer sentir que estoy mejor. Ahora, fíjense que aquí lo interesante y lo curioso es que en el judaísmo siempre se ha tenido em, esta dinámica, ¿sí? De que hay un rabino, que es como en muchos casos, ¿no? La persona tiene a su rabino y el rabino es el que le va a ayudar a resolver en términos prácticos, alágicos de la ley judía, sí, que en realidad yo les decía, para eso es para lo que está, para lo que funciona un rabino, sí, si tengo un problema de no sé si este traste lo usé bien y puse carne y luego sin querer leche, etcétera, entonces el rabino dice, tienes que desecharlo o tienes que cacherizarlo, tienes que hacer ABCD. Eso es lo que en realidad ayuda a un rabino, ¿sí? Un rabino ayuda a decirte, ok, en Shabbat tengo que hacer esto, puedo, no puedo. Entonces el rabino va a decir lógicamente, esto se puede, así se puede, esto no se puede, etcétera. Pero también, decíamos, está la parte del acompañamiento más en términos éticos. Fíjense, ético no es lo mismo que emocional. Ético es que la persona tiene un debate, ¿sí? Tengo un amigo con el cual discutir, ¿sí? Quiero resolver el problema, ¿qué hago? Fíjense, la pregunta no es emocional, no es me siento mal, estoy triste, eh, nos enojamos, estoy angustiado, no. La pregunta para el rabino es éticamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pedir perdón? ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que perdonar? ¿Se entienden? Pues, ¿se entiende esta idea? O sea, el rabino sirve para eso, para la cuestión alágica y la cuestión ética, ¿sí? Un tema con los padres, el respeto a los padres. Van a visitar mis papás, hay esta situación, se puede, no se puede, por respeto a los padres, por decir, ¿no? O hay una cuestión comunitaria, esto se puede o no se puede, por cuestión ética, por cuestión de la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya en términos emocionales, yo les decía, hay que tener mucho cuidado porque no todos los rabinos realmente están calificados y están formados para poder hacer un acompañamiento emocional. Y en muchos casos los rabinos que saben esto van a decir, bueno, ve y busca un tratamiento, busca a alguien que te pueda ayudar en ese sentido, ¿sí? Ellos van a derivar, van a mandar. El problema es que yo les decía, mucha gente en principio, no porque el rabino quiera venderles algo. Mucha gente va a querer buscar, va a querer estar detrás de un rabino, ¿sí? O de cualquier otra cuestión, yo les decía, espiritual, como para querer resolver eso. Y aquí lo importante, escuché una frase de una rabanit muy linda, ¿sí? Que además a mí me hizo mucho sentido con toda mi parte, ¿sí? Clínica laboral, que ella decía que servir al creador con alegría, ¿sí? Es
digamos, ese punto es como ese termómetro que la persona se tiene que dar cuenta. Yo estoy haciendo una mitzvah, estoy haciendo un precepto con alegría. Dice, en el momento que la persona se empieza a sentir estresada, angustiada, afligida, porque no puede hacer ese precepto, ¿sí? Y se frustra y se enoja y grita y pelea, ¿no? O se angustia y empieza a desarrollar ansiedad. Dice ella, esta persona no está sirviendo al creador, no está haciendo un servicio al creador, se está sirviendo a sí mismo, está sirviendo a su ego, ¿sí? Y en ese sentido, la persona tiene que detener y decir, esto que yo estoy sintiendo no tiene que ver con el servicio divino, ¿sí? No es que la persona se estresó y se angustió porque las mitzvot le pesan, le cuestan o le parecen difíciles, sino es porque el hecho que su personalidad, ¿sí? Su propio ego le empujan a una situación donde se siente acorralado, pero no es la mitzvah, sino es su personalidad, es su rigidez, es su exigencia, es su inestabilidad emocional, ¿sí? Entonces, a mí me parece una frase fenomenal que cada persona tiene que analizar y al siguiente punto al que yo quiero ir es que ciertamente el servicio al creador tiene que ser un servicio con alegría. ¿Ustedes cómo pueden saber que están yendo por la vía correcta? Sintiendo que están haciéndolo con la alegría suficiente, que no es que el estar estudiando o el estar siguiendo una cuestión espiritual no les desgasta emocionalmente, no les frustra. Y si se están frustrando y si están desgastadas y si están angustiadas y si están tristes, entonces quizá no es por el aprendizaje, no es por las clases, no es por el rabino. Quizá hay algo en ustedes que puede estar detonando, ¿sí? Que el hecho de seguir las enseñanzas y los aprendizajes están llevando a sentir estrés, están llevando a sentir angustia. Y ahí es esa señal de decir, no, no estoy yendo por el camino correcto. Por eso el Rambam, que fíjense, era un sabio del año 900, imagínense, estamos hablando de hace de más de, más de 1000 años, ¿sí? Él decía que el servicio al creador tiene que ser por el camino del medio, ¿sí? No que la persona está que se aísla, que no vea a los demás, sí, que está encerrado, ni tampoco una persona que es completamente, que es muy liberal y dice, bueno, todo se puede, todo es correcto, lo importante es amar a todos. No, el camino del medio, donde la persona encuentra ese equilibrio. Y en ese sentido, la importancia de tocar este tema de que venimos hablando antes, hablamos acerca de la tristeza, hablamos de la diferencia entre lo que es un cuadro, de lo que viene siendo la melancolía, ¿sí? El duelo, para las que estuvieron esta es la tercera clase, ¿sí? Ahora hablamos un poco de la depresión, entonces, cuando una persona se da cuenta que está cargando una cuestión emocional, tiene que atenderla para que entonces su servicio al creador pueda ser más elevado. Su servicio es como abrir una puerta donde pueda llegar al servicio al creador. Decía yo que en la práctica muchas personas llegan desde su necesidad emocional al servicio al creador. No es la vía más adecuada para llegar, porque entonces el servicio al creador va a ser como esa medicina, va a ser como, bueno, para curarse, ¿no? La persona se va a fanatizar en una cuestión religiosa y eso le va a ayudar a bajar la ansiedad, pero en realidad no le va a curar. ¿Por qué? Porque voy a decir algo fuerte, ¿eh? Pero la Torah en sí misma no cura, ¿sí? No es una medicina. La Torah no fue diseñada para curar. Si es cierto que cuando una persona lleva a cabo las misbot cada quien lleva a cabo, en el caso de una ágida, lleva a cabo lo que son sus preceptos, entonces la persona va a tener, o el resultado tendría que ser que la persona tenga una vida mejor. Pero en la práctica vemos que no siempre pasa. Y si no pasa, es porque la persona tiene que resolver algo, tiene que resolver algo de su historia, de su vida, de su problemática, de su ansiedad, de sus relaciones, ¿sí? Y no sé si se acuerdan las que en algún momento llegaron a estar en el estudio cuando una vez les compartí un artículo
que escribió un rabino, que la Torá en sí, eh, la pregunta central era esta, que si la Torá nos hacía mejores, ¿sí? O por el contrario. Entonces, lo que el rabino explicaba es que si la persona no tiene la base, en este caso era ética, ¿sí? Entonces no puede aspirar a que la Torá le transforme. Esa era la pregunta, que si la Torá transformaba. Entonces el Rab decía, no, la Torá en sí misma no te transforma, porque primero debes de tener la base, ¿sí? Que la base es la cuestión ética, los valores, ¿sí? Que la persona tenga esos cimientos. Una vez que están los cimientos, entonces sobre eso se puede construir y sobre eso la Torá sí germina. Pero cuando la persona viene cargando una problemática, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Una problemática de relación de pareja. La Torah no va a mejorarle la relación de pareja a la persona, ¿sí? La persona tiene que primero resolver su problemática de relación de pareja y entonces, acompañado de eso, mejorar su vida espiritual con sus preceptos. Pero no podemos usar, y esto es bien importante que se lo lleven, la Torah como una muletilla para sentirme mejor. ¿Por qué? Porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Cuando la persona primero se trabaja y entonces va resolviendo problemáticas que puede llegar a tener, entonces sobre eso la Torah puede germinar. Sobre eso los preceptos pueden ayudar a que la persona realmente potencie su estar en esta vida, potencie sus acciones, potencie su servicio al Creador. Pero antes la persona tiene que resolver y por eso para mí era muy importante porque el tema de la tristeza y de la depresión son lamentablemente temas muy actuales, son temas que muchas personas están enfrentando o que pueden estar viendo en personas de su alrededor y que muchas ocasiones lo que necesita es realmente un tratamiento de un profesional, ya sea psiquiatra, ya sea psicólogo, en los mejores casos ambos, ¿sí? Y tienen que ser muy acompañado y muy a la medida de la persona, no estas cosas que yo les decía de sánate en 10 días o sánate con, ¿no? Una cosa como muy esquematizada, muy armada, sino que tiene que ser algo muy diseñado a la necesidad de la persona. Y, y bueno, hasta aquí mi exposición el día de hoy. Tenemos 15 minutos para preguntas. En el momento que se termine el tiempo, tengo que cortar, así que les pido a las que quieran participar que sean breves para que todas las que quieran participar puedan tener espacio, ¿sí? Adelante, señora Alicia. Moral, lo anterior lo decía porque hace muchos años yo había leído un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios. Ahora no sé qué se me hizo, se me perdió, o no sé dónde quedó, no sé quién lo escribió, pero trataba de eso, de un psicólogo que hacía reflexiones y se Perdón, enfocaba en ¿de qué una, trataba? Perdón. perdón, Es que se le dejó de escuchar. ah, ¿Trataba de qué? ya, se me escucha, Sí. de un psicólogo que hacía regresiones y trataba, el tema central era, hablaba de una muchacha que llegó al consultorio y él le hacía las regresiones y le quitaba las cosas que ella le tenía miedo, como el agua, como la oscuridad, y en las regresiones hablaba de unos sabios, por eso se llama muchas vidas, muchos sabios. Entonces llegaba un sabio en la regresión y le decía por qué ella le había tenido miedo al agua o a la oscuridad, y entonces descubre que tenía varias vidas atrás, hasta que ella llega a lo último y se sana. Y ya los sabios dicen que ya no aparecen más. Entonces, ahora que yo entiendo esto, entonces digo yo, algo, no sé si tenía que ver algo con el judaísmo, pero me No gustaría sé volver, decirle, volver a mire, escuchar. lo que sí le puedo decir que los rabinos cabalistas, pero serios, ¿eh? Ustedes no van a encontrar un rabino cabalista en internet, eso se los puedo asegurar. Sí, los rabinos cabalistas se dedican 24/7 a estar estudiando pegados a un libro y lo máximo que hacen es recibir gente en su oficina o en su sinagoga. Hoy en día en realidad hay quizá uno o dos rabinos y esos rabinos sí que lograban ayudar a la gente eso a través digamos, como descodificar algo, ¿no? O sea, que la persona consultaba algo pero, o sea, les estoy hablando de personas que son dos en generación, tres en cada generación.
y que lamentablemente la gente que se promociona como que son cabalistas y que son, en realidad no lo son. Entonces hay que tener cuidado. Y solamente en esos casos bien, bien específicos de rabinos que tienen una, ¿no? una fuerza muy, muy grande de la Torá, ahí sí son rabinos que se sabe que han podido sanar y que han podido resolver cosas, pero les digo, es algo que es tan, 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 tan pequeño que no es bueno como quedarse con la idea de que a todos los rabinos o todos los cabalistas, porque para nada es así, pero casos muy, muy específicos, sí, sí, sí hay. Son muy especiales, pero existe. Así que gracias por mencionarlo, Muchas señora Leticia. gracias. Como está adelante, Alma, la escuchamos. Alma Yadira, adelante. Ah, buenos días, Rabanita, Gracias. feliz séptimo día. Bueno, yo tenía yo muchas preguntas, pero a lo largo de lo que usted estuvo hablando, se me fue contestada, pero tenía yo una última pregunta. No sé si esté yo confundida y quisiera que me diera. Por ejemplo, cuando dice usted que, bueno, que la depresión, ¿no? Bueno, que ahorita pues está, muchas personas lo dicen de moda, ¿no? Y muchas personas dicen que, pues, que con medicamento, pero pues no les ayuda mucho, porque hay personas que tienen muchos traumas y no los hablan o no les preguntan el por qué y se hacen daño, como que están en ese punto. Y la otra, quería yo preguntarle, bueno, mediante el judaísmo, cuando el alma va a bajar, sabe que todo lo que va a pasar. Entonces yo quisiera saber que cuando pasan por las rectificaciones o pruebas hacia el alma, a veces al cuerpo, o se puede decir a las dos almas, lo que es el cuerpo no le gusta, ¿no? Porque no le gusta la comodidad. Entonces es cuando el alma sufre porque el alma, pues se puede decir, ¿no? Que está clamando al Creador. No sé si le doy a entender. Quisiera yo preguntarle si ella enferma con nosotros y se pone triste porque sabe lo que va a pasar, pero uno como humano no lo puede asimilar, no lo puede, y quería yo que me guiara usted en esa pregunta. No sé si la dije bien o está complicada Mire, mi si pregunta. entendí bien Gracias. lo que usted quiere decir, es bien importante, fíjense, que distingamos que el alma es pura. El alma en este sentido no sufre, porque el alma es esa parte que, voy a decir un ejemplo que no sé si es tan bueno, pero es algo tan interno, ¿sí? Que lo que va a rodearla es el cuerpo, y el cuerpo es el que va a sufrir. La persona va a sufrir a nivel físico o a nivel emocional, pero el alma no va a sufrir, porque el alma de la persona es pura, el alma es intocable, nada puede dañar el alma, ¿sí? Pero lo que sí es que, uy, perdón, un segundo. Perdón, ¿sí? Entonces les decía que el alma en ese sentido no va a sufrir eh, y que, a ver, si hay esta lucha entre el momento que la persona quiere perfeccionar algo y quiere mejorar algo, pero al final cuando la persona se eleva en vida, ¿sí? Espiritualmente, lo que va a experimentar es al contrario, no es sufrimiento, es alegría. Justamente es lo que yo les decía, que si la persona está sufriendo es por una cuestión más bien emocional que la persona está cargando, no porque el alma sufra porque se está perfeccionando, al contrario, en ese caso el alma quiere perfeccionarse, cuesta, sí cuesta, pero el alma se quiere perfeccionar. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, hay que ir definiendo bien eso, ¿sí? Espero haberle ayudado. Adelante, Ana Galila, escuchamos. Perdón, no le podía abrir. Sí, bueno, estaba analizando la parte que en realidad el trabajo de la persona que tiene que hacer, ¿no? Lo que nos toca o el trabajo que venimos a hacer es rectificar lo que venimos haciendo, ¿no? Así es como lo entiendo. Y esa parte de rectificación, pues
viene a demostrarnos todas las cosas que venimos o que hemos venido haciendo, ¿no? Cosas, conductas que nos toca rectificar y que provienen de lo que se nos quedó, ¿no? Desde niños y se nos instauró y así para corregirnos. Entonces, ahora entiendo por qué no funcionaba en mí el método de en un mes o en una semana vas a poder sentirte mejor, ¿no? Si haces esto o tal cosa. Y me di cuenta que, que no, o sea, es un trabajo interno y por más que yo quería avanzar, porque soy un rasgo del carácter que tengo a trabajar mucho, es esa parte de paciencia y pues quiero todo rápido y en esa cuestión de querer rápido, pues ando viendo a ver para dónde voy, a ver dónde es más rápido, ¿no? Pero me di cuenta que no es así, no importa cuánta cosa haga para que avance rápido, no voy a avanzar hasta que sea algo profundo, que llegue al nivel que tiene que llegar y desenvolverlo para poder accionar esa parte que se tiene que mover en mi interior, ¿no? Y aunque vuelva a recaer, tengo que seguir escarbando más para poder seguir desenvolviendo, y lo he visto, ¿no? En mi progreso, en las terapias, que es esa parte de tener paciencia y seguir trabajando lo que tengo que trabajar para poder mover lo que se tiene que mover. Sí, muchas gracias por su comentario. Así es un proceso que no es rápido y que lleva su tiempo. Quiero aprovechar también que usted usó la palabra rectificación y también en el comentario pasado, Alma Yadira usó la palabra de rectificación y hay que tener cuidado con esto porque, a ver, si bien es cierto que nuestra alma viene a rectificar cosas, a veces las personas pueden llegar a enfocarse tanto y angustiarse tanto ¿no? Es como la incógnita de la vida, como, ¿qué vine a rectificar? ¿Para qué vine no? Y a veces la persona se puede llegar a angustiar y a quedar como muy enfocada cuando es algo que la persona en realidad no puede saber del todo. O sea, puede a veces llegar a intuir por situaciones que pasa, cosas que atraviesa, pero no nacimos con ese manual, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque también muchas veces, lamentablemente, este concepto viene como de los rabinos que son más de esta línea cabalística, pero que en realidad, o sea, a las personas comunes como ustedes y como a mí, no necesariamente nos beneficia el hecho de decir, ok, ya no hay rectificación. Sí, sí, pero, o sea, a niveles prácticos no ayuda eso, ¿sí? Entonces, en mi opinión, es a veces mucho más práctico que la persona se vaya enfocando en problemáticas que va presentando, sin pensar si eso es su rectificación final o su rectificación profunda o su rectificación de vida. No, simplemente hay que ir resolviendo. Si tú ves que estás teniendo conflicto en un área, bueno, velo resolviendo. Si ves que es otra área, no conflictuarse o no envolverse mucho con esta cuestión de la rectificación, porque a veces puede llegar a ser más perjudicial, en el sentido que la persona decir, bueno, ¿y entonces qué viene a corregir? ¿Para qué viene a, no? Y quedar angustiada en algo que en realidad no es claro, ¿sale? Entonces solamente cuidado con eso. Bueno, escuchamos a Almadelia y terminamos con esta participación por el día de hoy. Adelante. Bueno, yo con todo respeto le voy a hacer este comentario porque yo lo escuché de un rabino, pero en ocasiones se puede llegar a enfermar el alma, dicen. Él lo dijo. Y para eso sí sería muy difícil. No sé, ¿usted qué A opina? ver, pero acuérdense, o sea, los principios del judaísmo es que el alma es pura, ¿sí? Y de hecho, cuando se habla que están estas capas, ¿no? Que le llaman las clipot también en lenguaje más, ¿no? Son esas capas que recubren, pero que en realidad, vamos a decir que la enfermedad podría ser al nivel de las capas y que la idea es que la persona logre llegar al potencial de su alma, a lo más profundo, pero el alma en realidad queda intacta, porque el alma es parte de algo divino. Entonces, eso divino, eh, no sé eso, pero el alma como tal, el alma es inquebrantable, el alma no se toca. A veces se suele usar esta frase, ¿no? Como que el alma está enferma o como que el alma sufre, que también fue lo que comentó la querida Alma. Pero
en sí, o sea, hablando en términos reales, el alma en realidad, el alma es intacta y el alma es algo no se transforma. Cuando las personas, los rabinos, suelen usar esta expresión como de que el alma sufre, es una cuestión a nivel espiritual, perdón, emocional, o también de una rectificación a nivel espiritual, es decir, que la persona tiene que espiritualmente sanar algo, ¿sí? Reparar algo a nivel ético, ¿sí? Una cosa es la ética, que es lo que sería a nivel del espiritual, y otro es a nivel emocional. Pero el alma en realidad, el alma es pura, ¿sí? Y eso nos lo dicen los textos sagrados judíos, el alma es pura, dentro de la tefila también lo decimos, el alma que tú me diste es pura, es sagrada, sí, tú la creaste, tú la insuflaste, y esa es intocable. El único que puede retirar y que puede tocar esa alma es Akadosh Baruj Hu. Es que Pero dijo sí es Rabino cierto, que el alma de Hitler, esa alma estaba enferma, ¿no? bueno, habría que ver en base a qué lo dijo, ¿no? O sea, ¿cómo una persona puede saber que el alma de alguien está enferma? La persona se pervierte a través de su historia de vida, de su recorrido, de sus decisiones, pero el alma es pura, el alma es pura, eso es seguro, eso Aunque sí, no se hay duda. tengan muy malos actos y muy malos actos, el alma siempre queda pura. Sí, pero igual no es lo mismo un alma de un judío que un alma de un no judío. En el caso, o sea, con el caso que usted me está diciendo, ¿no? Hitler no era judío, entonces hay una diferencia en el tema del alma, o sea, es otra cosa, ¿sí? Pero no voy a profundizar en eso porque tampoco ni tenemos tiempo, ni es el tema, ni tampoco bueno, viene al caso, pero eh, todas las personas que Gracias, han sido Miriam. perversas y malvadas a lo largo de la historia se puede explicar también desde una cuestión psicológica de la historia de la vida de la persona y las decisiones sobre todo, ¿no? Porque eso también la Torah lo va a enfatizar. Las decisiones que nosotros tomamos es lo que nos va forjando. Y a veces vamos tomando decisiones más bien no a veces, ¿no? Desde pequeños, desde la infancia, vamos tomando decisiones, que eso va marcando quién somos. En cada capítulo de nuestra vida podemos tomar decisiones, ¿sí? que enmenden nuestro camino, pero hay personajes como este que usted mencionó recién, que hay un punto donde ya no hay vuelta atrás, ¿sí? O sea, están ya tan pervertidos que ya no hay vuelta atrás. Pero, Baruch Hashem, aquí estamos hablando en un grupo de personas, sí, somos personas convencionales, con errores, con deseo de crecimiento, porque también por eso están acá. Entonces, bueno, Besrat Hashem, seguimos en 2 semanas con otro tema, ya el señor Alma les estará avisando. Y bueno, les deseo que tengan una excelente tarde y feliz séptimo y todo lo mejor. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias. Todas Bendiciones. Gracias, Mora. Muchas gracias.